Saludos cordiales. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por su bendición. Agradecemos la intercesión de nuestra gran Madre y Señora, la Santísima Virgen María, y también la intercesión del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, hemos cumplido un sueño anhelado de hace bastante tiempo, el de subir hasta el Cerro San José, justamente para seguir las huellas del siervo de Dios, el Padre Julio César. Él había subido en el Cerro San José de Ubicuí, llevando una cruz a cuestas a pedido de la comunidad que tenían miedo de que el cerro se hundiera o se derrumbara. Bueno, se celebró una misa en la cima del cerro por el padre, por el cura párroco de la iglesia de Ubicuí, el padre Ignacio Espínola. Bueno, seguidamente vamos a pasar las imágenes, los diferentes acontecimientos de este hecho tan trascendental que realmente uno puede ver a través de esto la fe del pueblo paraguayo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Bienvenidos seamos todos a esta Santa Misa que con júbilo hoy vamos a celebrar en este cima del Cerro San José, por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Ofrecemos las intenciones del Papa Francisco y de toda la Iglesia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y consagradas. Hoy Dios nos llama a tener misericordia por los más débiles, ser sencillo, simple, alejado de la soberbia, conocer nuestros corazones para discernir el bien y el mal. Nos ponemos en la presencia de Dios para empezar esta Santa Misa cantando. Todos somos hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar esto sagrado misterio, con un sentido penitencial hemos subido hasta este cerro, recordando que Jesús también subía a la montaña, sobre todo al Calvario. Así también Él con su sacrificio purificó al mundo de su pecado. Pidamos ahora nosotros también que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Por Yahum Bereko, Yande Yara Ore, por Yahum Bereko, Yande Yara. Ñande yara, tañande poria fuereco, tañande llora, ñande pecado, vi, atañande bogotá, ivagara pereje. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiesta tu poder sobre toda la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Con tu tu espíritu. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Al volver los 72 de su misión, dijeron a Jesús, llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del demonio. Y nada podrá dañarlo. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ñandú el libro de Job a Zapetí. De gracia tu sheitereía a este tema esa Job en Ikatuveima, pero ñande ya era para tante a mí también si me llegue. Ñande ya era para llegar, pues tu imitan de a continuar ya un aje. A cuando ñandu con invasión ñande ya era va sheitereía Job esta iterei riqueza o recupera para llegar o recoyo y tallir afuera y poner y poja o peape región y ponaba era paloma, canela, sombra para los párpados, pesa mujer a paz, lleva más de 140 años. Ahora hay nietos, hay bisnietos. Entonces la promesa de Dios siempre oye cumplir. Ya ñeja ama enaja, ya de yara ya ne putimota. Vea te ya no sé cuál ya. Luego ina ñande la pepe algún obstáculo, siempre ñande ya era pe ña mojeta catuete. Upea ahí con arupiña y me cuabaya. Ñandu evangelio pe ñande yara el pueblo ya apóstol cuero mi 70 como Jesús que o era cuanguañe cuando llevas ahí hasta los demonios se someten en nombre tuyo. Está ahí obstáculos, Satanás, demonios, ni muy tan de la pepe, Jope oye Huawei porque Jope ahí Satanás ni muy en donde pepe. Y ahora cuando tenía proyectos por ahí, tenía cosas y por ahí estaba ahí teniendo obstáculos. Pero sin embargo, ñande ya era pecato este ya está hueru ñande tenía aupe baje. Ese es un primer momento ahí. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les he dado poder para caminar sobre serpientes, escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, nada podrá dañarlo. Y no se alegre por eso, porque su nombre está escrito delante del libro de Dios. Escrito en el libro de Dios en el cielo. Está obstáculo, está ñande la pepe, caneón, ñande la pepe, y pojí, ñande catuveima, vaya, jaupega tu ñaña lleguero. Pues tatalle pero ni mantengan de cerro o caipata no llamamos antes con este día, pero sin embargo yo tengo ejemplos, pero esta mía proyección hay que hacer para la vida, para todas las cosas, para cada día, para nuestra familia, para nuestro país, para nuestra iglesia y también por la canonización ya ahí para julio santo y ande ya hijo Esteban y su peja y ande compañero iteja ñande tú iteja ñande hermano iteja y que tomanza ya sama ñande yara y pupe triunfando y bendiciendo a nosotros, intercediendo día a día por nosotros como lo ha hecho en su ministerio sacerdotal. El evangelio trae una acción de gracia. Ñande ya Jesús agradecete y tú ñande ya te alabo Padre Señor del cielo y la tierra. En este año de la oración debemos siempre agradecer a Dios, no solamente pedir, sino que agradecer y todo el sacrificio que hagamos siempre tiene
su final feliz, y por eso debemos agradecer siempre a Dios. Y solamente los pequeños pueden entender eso, y a ellos solamente se les puede revelar. Lo que otros no han visto, ustedes están viendo. Otros nos ensayan qué privilegio tenemos hoy de encontrarnos, de vernos, este paisaje hermoso, pero sobre todo el esfuerzo de cada uno, es lo más hermoso que tenemos. El valor de cada uno y el esfuerzo, el decir sí voy a llegar a la meta. Es importante, ese es el esfuerzo más grande. Y para ir cerrando ya esta parte de la reflexión, vamos a pedir al grupo que ha preparado una palabra del País Julio. Y vamos a escuchar en cada momento, y se van a ir poniendo en semicírculo, de manera que podamos tener esa palabra que dejó por escrito País Julio. De nada me servirá ser sabio y predicar bien y ser aplaudido por la gente si no soy santo. Vamos a otro lado, allá, y en el otro. Ministro de Dios, sacerdote ejemplar, apóstol abnegado, honor del clero paraguayo. Lo poco que tenga será para mis hermanos. Partiré mi pan, cortaré mi vestido, mas aún no moriré de hambre, ni me quedaré sin manta. El padre Julio César andaba con lentitud, pero con seguridad. Sacerdote modelo de profunda espiritualidad, un verdadero apóstol de Cristo que pasó por el mundo hacia el bien. Caminando por las huellas del País Julio. Fuerte aplauso para este equipo. Nos deja su testimonio, su palabra que nosotros debemos seguir. Ahí hay una huella que debemos seguir, el ejemplo que debemos seguir, el deseo, la santidad que debemos seguir. ¿Estás listo para conocer los inicios de esta historia y saber cómo cambió el destino de Cybertron? Burger King trae el planeta Cybertron a la Tierra para que puedas explorarlo desde su origen junto a Optimus Prime y sus hermanos de armas, coleccionando los 6 juguetes que vienen junto a tu combo King Jr. favorito. Burger King, your way. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas.
con el Pacto de Confianza, NGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. Convocatoria 2024. UPAP. Dale. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Sentimientos encontrados porque seguir las huellas del padre Julio, sí, padre Julio César, es como que si bien subir al cerro es una aventura, también uno siente el misterio, ¿no? La mística y por qué no decir la conexión con nuestro santo, y entonces esta experiencia que no solamente sea una experiencia de algo de desafío, de aventura, sino que también que sea una experiencia espiritual, ¿no? En la Biblia siempre la montaña, los cerros eran lugar para encontrarse con Dios. Entonces que esta experiencia sea para nosotros eso justamente, una experiencia de Dios que nos sirva para nuestra propia vida. El deporte que Jesús practicaba, ¿cuál era el deporte que Jesús practicaba? Se llama alpinismo. Y alpinismo es subir a los Alpes, ir a las montañas. Jesús era muy diestro para subir la montaña y para orar. Y entonces nosotros también de alguna manera hemos seguido los pasos de Jesús en la altura para venir a orar y para estar juntos y para recobrar fuerza. Aquí vamos a ir a ser mejores. Y entonces eso es lo que también es un gran significado. Hoy es el día del camino. Jesús también es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que caminar para encontrar la verdad y finalmente abrazar la gloria de la vida que nos viene de Dios siempre. Entonces todo tiene significado. Hoy debemos apreciar más nuestra naturaleza, cuidar más nuestra naturaleza, lo pequeño, lo grande, la naturaleza, lo maravilloso que tenemos en el Paraguay. No debemos descuidar, no debemos desaprovechar y aprovechar también para disfrutar. Entonces ese es el gran regalo que hoy Dios nos ha hecho y gracias por la inspiración del Pai Julio. Entonces un fuerte aplauso Pai Julio. Ahora seguimos orando al Señor y elevamos nuestras peticiones.
iluminados por la presencia de Cristo, nuestro Salvador, rezamos diciendo: atiende, Padre, nuestra plegaria. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que, iluminados por el Espíritu Santo, acompañen el desarrollo del sínodo con disponibilidad para la escucha y docilidad a la voluntad de Dios para su Iglesia, oremos. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Por la vocación a la vida matrimonial, para que varones y mujeres fundamentados en Cristo puedan darse un sí maduro, que los haga caminar juntos hacia la santidad, oremos. Atiende, Padre, nuestra plegaria. Y vamos a orar también, rezar ahora también la oración del Padre Julio César Duarte Hortellado como una petición para su pronta beatificación. ¿Alguien siempre inicia esa oración? Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos imitar conocidos sus méritos como modelo de vida cristiana en los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atiende, Padre, la oración de tu pueblo y que tu presencia sanadora nos fortalezca en la fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos dar de nuestro océano? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen, murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo en las alturas, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. A tu mano. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofende, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo, guárdanos para la vida eterna. Amén. En esto hemos conocido el amor de Dios, que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre María Santísima también, poniendo nuestra mano así, que tanto amó el Padre Julio César Duarte Ortellado, la Madre, la Virgen del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a hacer la bendición, los dos sacerdotes, y vamos a pedir ahora nuestras intenciones particulares, personales o comunitarias al Padre Julio, al recibir esta bendición de Dios, porque Él está cerca de Dios, y Dios al bendecirnos, Padre Julio le va a decir ahí, dale a aquellos que más necesitan de gracia, aquellos que más necesitan, estos hijos míos que están ahí en el cerro. Entonces vamos a hacer un momento de silencio para presentar a Dios nuestras intenciones, nuestro pedido, nuestra gratitud, y el Padre Julio está cerca ahí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Estamos llegando al final de este programa, agradeciendo a Dios una vez más. Ustedes pudieron ver parte de estos acontecimientos fantásticos. Si Dios y la Virgen permite, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.